A esta hora, 7:01, nosotros de inmediato vamos a iniciar entrevista con nuestro primer invitado de la mañana de hoy, Alfredo Romero, abogado, director del Foro Penal Venezolano. Un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros acá en Globovisión, en Primera Página. Señor Romero, buenos días. Para mí es un gusto, bueno, siempre conversar contigo. Hay muchos temas sobre los cuales queremos analizar, conocer su posición, la del Foro Penal Venezolano. Desde ya recordamos los puntos de contacto, @Globovisión, @Primera Página, nuestra etiqueta en Twitter que es numeral Primera Página, y si lo desean también a su completa disposición, @GaboBZLA en Twitter e Instagram con el mismo usuario a su orden. Abogado, ahí recientemente se empezaron a conocer las condiciones en las cuales fueron excarcelados algunos de los denominados presos políticos en Venezuela. Ustedes en el Foro Penal han estado denunciando que no se trata de una liberación, sino solo de una excarcelación con estrictas condiciones. ¿Usted puede, por favor, aclararnos la diferencia? Sí, bueno, es importante saber que ninguno de las personas que se ha liberado, no solo de estas recientes, porque tenemos que hablar realmente si estos son los únicos excarcelados o no, ¿no? Pero ninguno de los excarcelados realmente tiene libertad plena. ¿Qué significa libertad plena? Bueno, que usted no sigue con un proceso pendiente, que usted no tiene restricciones, y es todo lo contrario. Hay restricciones a la libertad, inclusive hay personas que se mantienen con prohibición de salida del país, otros con prohibición de salida de su ciudad, otros tienen que ser presentados ante un tribunal, o sea, tienen que presentarse ante un tribunal cada determinado tiempo, y en cualquier caso el proceso sigue pendiente, por lo que pudiesen ser llamados al proceso y ser encarcelados nuevamente. Entonces no hay, es erróneo, y por eso creo que la forma como lo estás llamando es lo conveniente, son excarcelaciones más no liberaciones como tal. Y hay que recordar, ya que tocas este tema, que 7.178 personas que fueron detenidas desde el año 2014 todavía se mantienen con libertad restringida, es decir, con medidas cautelares que tienen todo este esquema de restricciones de las cuales hablaba. Que tengo entendido, algunas varían en el régimen de presentación. Hay unos lapsos que son más largos, otros que son más restringidos, Sí, eso muchos depende más de la cortos. decisión del tribunal. Hay unos que tienen que presentarse cada 8 días, hay otros cada 15 días, hay otros que tienen que presentarse cuando así el tribunal los convoque o los llame. Hay unos que también tienen otros tipos de restricciones o no son tan restrictivos. Por ejemplo, hay personas que sí se les permite el viaje al exterior, hay otros que no, hay quienes se les permite que puedan acudir a los medios de comunicación, a un grueso de estas personas no se les permite ni siquiera incluso participar o emitir opiniones en redes sociales. ¿Te han cuantificado ustedes este tipo de...? No, calificado, eso es una buena pregunta, y en el sistema está calificado, lo puedo verificar, ¿no? Pero ciertamente hay todas estas menú, por decirlo así, de condiciones allí. Por ejemplo, lo que pasa es que uno piensa en las cosas recientes y lamentablemente entre tantas cosas que ocurren en el país se va olvidando de los presos políticos que han existido y de la situación en la cual se encuentran. Por ejemplo, una presa política muy importante, María Lourdes Afiuni, la juez María Lourdes Afiuni. Todavía ella no se encuentra libre. Ella se encuentra con restricciones, no puede salir del país, no puede emitir opiniones ni siquiera a través de la red Twitter. Es decir, ella realmente se encuentra libre, pues por lo menos no está en la cárcel o no tiene casa por cárcel, pero tiene restricciones a su libertad. Ahora, al día de hoy, 12 de enero, por cierto, ¿cuándo se va a retomar una agenda de diálogo y negociación entre gobierno y oposición en República Dominicana, donde este ha sido uno de los puntos que se ha propuesto, sea parte de la negociación? El gobierno, el sector oficialista insiste en decir que en Venezuela no hay presos políticos, que se trata de personas con algún tipo de actividad política que cometieron delitos. Y en el caso de los que se aduce como delitos de opinión, el gobierno dice que son personas que atentaron contra preceptos del ordenamiento jurídico venezolano. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, en cuanto a esto último que dices, que es el típico manejo manipulado de información, de que son políticos presos, más no presos políticos, es decir, que son dirigentes políticos y no son presos políticos, o dirigentes políticos que cometieron algún delito. Bueno, solo numéricamente se ve, solo 9 de los 214 hoy día registrados por el Foro Penal como presos políticos son personas que están relacionadas con actividades políticas, solo 9, incluyendo
si acaso lo podemos decir que está relacionado con actividades políticas, a Roberto Picón, por ejemplo, que se encuentra hoy en día ahí en arresto domiciliario fundamentalmente. En cuanto a y eso es una respuesta ya pues objetiva y clara, es decir, todos los demás, estamos hablando de estudiantes, por ejemplo, estamos hablando de amas de casa, estamos hablando por ejemplo, todavía están los estudiantes de Lupel, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 5 de ellos se encuentran presos, una muchacha todavía se encuentra en casa por cárcel, y así tenemos una cantidad de estudiantes. Está Juan Pablo Giraldo, por ejemplo, un muchacho que nada que ver con, digamos, directamente con política, o ni siquiera está involucrado con política. Y así tenemos, también hay militares pues, que están presos por supuestamente estar involucrados en supuestos actos que el gobierno señala como golpe de Estado conspirativo, lo cual no hay prueba alguna al respecto. Y así tenemos una serie, repito, de personas que no tienen nada que ver con dirigencia política. Se ha venido cumpliendo, perdón, abogado, se ha venido cumpliendo esto que dijo el presidente Nicolás Maduro hace ya algunos meses, que cuando pedía a la constituyente que pasara todos los procesos que estaban en la Fiscalía Militar, en el ordenamiento jurídico militar, a que pasaran al civil. ¿Eso se ha venido cumpliendo? Han seguido existiendo casos que se han llevado a tribunales militares de civiles, porque el tema es que más de 700 personas, el número 700, creo 57 personas, se encuentran procesadas en tribunales militares. Por cierto, todavía todos los que incluso han sido liberados, muchos de los que han sido excarcelados, se encuentran todavía procesados en tribunales militares y no han pasado estas causas a tribunales civiles. Alguno que otro ha pasado allí, pero lo peor no es eso, sino que todavía se siguen llevando a personas a tribunales militares a ser procesados allí. Y lo cual, repito, es inconstitucional, es violatorio inclusive a tratados de derechos humanos, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, reciente, el Tribunal Supremo de Justicia enviaba una nota de prensa donde confirmaba la detención de 2 ciudadanos, jóvenes por cierto, en el estado Carabobo, entre otras cosas por presuntamente violar artículos de la ley contra el odio y la convivencia pacífica en Venezuela. ¿Tienen ustedes información respecto de estos casos y la aplicación de esta novísima ley que se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, nuestro equipo en Carabobo representó a estas 2 personas, particularmente nuestro coordinador Luis Armando Betancur con su equipo allá. Y sí, bueno, las personas fueron privadas de libertad, engrosan la lista de presos políticos, que ese es un punto, que me hablabas del diálogo y la negociación, y debo decirlo, porque hay que ser honesto y claro en esto. El diálogo ni la negociación han detenido la persecución política. El diálogo y la negociación no han detenido que haya nuevos presos políticos. Solo desde el 1 de enero hasta ahora hay 4, por lo menos 4 presos políticos. Ayer, por cierto, hubo detenciones nuevas en Mérida de personas que estaban protestando. Más de casi 20 personas, por lo menos verificadas por nosotros desde el 24 de diciembre, cuando hubo estas, repito, mínimas excarcelaciones, porque en diciembre fue el mes con menos, y esto es importante hacerlo notar, menos excarcelaciones en todo desde agosto acá. Quiero decirte que cuando venían produciéndose excarcelaciones, por decirte 148 que se produjeron en agosto, 180 y tantas que se produjeron en septiembre, y así un número importante, en diciembre solo se produjeron 48. Quiere decir que el gobierno venía excarcelando personas y el diálogo más que, por lo menos numéricamente, más que lograr más excarcelaciones o menos represión, logró menos excarcelaciones y más represión. ¿Y esto por qué cree que ocurrió? Bueno, porque se utilizan lo que nosotros hemos venido criticando. Tú no puedes utilizar, ¿vale?, los presos políticos como fichas de negociación o como punto de negociación en un diálogo, en una negociación. Nosotros lo establecimos claramente sin respuesta, con cartas específicas al presidente de la Asamblea Nacional, lo hemos hecho como comunicado oficial. Hay que liberar a todos los presos políticos como precondición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú lo colocas como punto de negociación, el gobierno los utiliza y dice, ah, perfecto, si esto es una utilidad para mí, bueno, encarcelo más gente, y llamo otro diálogo y excarcelo a algunos, tú me das algunos beneficios, vuelvo a encarcelar gente y vuelvo a un diálogo y excarcelo a algunos, y entonces al final... Un canje cíclico, es lo que nosotros llamamos además el efecto puerta giratoria. Mientras liberan a algunos, encarcelan a otros. Pero el punto aquí es que ciertamente, y esto es numérico, es claro, el año 2017 hubo 848 nuevos presos políticos. Nunca en la historia había habido tantos nuevos presos políticos. Por decirlo, comparativamente con 2016, que hubo 69 nuevos presos políticos. Estamos hablando de
de 1.200%. ¿Y en qué de condiciones aumento. fueron detenidas estas personas? ¿Han cuantificado ustedes Sí, los sí, claro. presuntos delitos? Sí, sí, claro. Bueno, los delitos son variados, porque cuando hablamos de un preso político no se trata del motivo que está establecido en el expediente, porque los motivos son varios e inventan y plantan cosas. Se trata del fin político que hay por detrás. Y el fin regularmente está relacionado con protestas, etcétera, etcétera. Hay detenidos recientemente que incluso fueron llevados de su casa. Esas son las denuncias que nosotros tenemos y están supuestamente relacionados con presuntas protestas que estaban realizando o que iban a realizar. Entonces, normalmente la gran mayoría de las detenciones en el país están relacionadas con personas que han participado en protestas. Hay algunos de ellos, porque circula mucho en redes sociales, de personas que presuntamente también fueron apresadas por manifestar opiniones en redes sociales o en medios de comunicación. ¿Ustedes tienen algún registro de ello? ¿Lo han cuantificado? Sí, más de 7 personas, repito, nosotros tenemos una base de datos que está todo cuantificado. Yo te puedo, que es una base de datos bien sofisticada hoy día, que se hizo voluntariamente con estudiantes por cierto, de la Universidad Simón Bolívar, y tenemos la última cuantificación de personas detenidas por emitir mensajes de Twitter era 7 personas, pero como eso va circulando y cada día tenemos más registro de personas, te tendría que verificar. Por ejemplo, y solo concluyendo, sí. Víctor Ugas es una persona que todavía se encuentra detenida y fue detenida precisamente por emitir mensajes en redes sociales. Tenemos que hacer una breve pausa, 7:13 de la mañana. Al regreso continuamos esta conversación con el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Ya venimos.